año 2024. En este programa estelar, Los Sabios en la Z, una producción de Bienvenido Rodríguez bajo la coordinación de su anfitrión, quien les habla, General Retirado Miguel Ángel Cordero. Los temas que tratamos aquí, temas de actualidad, temas que están implicados con lo que es la seguridad nacional del Estado, son temas que están candentes en lo que se llama no solo el ámbito local o regional, sino en el ámbito global. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre los riesgos y las amenazas para la República Dominicana dentro de un contexto geopolítico. La geopolítica, que es una ciencia que entraña lo que son los diferentes factores del poder nacional, tiene una contextualización sobre el manejo para una debida gobernanza, pero sobre todo gobernabilidad de lo que es esa ficción jurídica llamada Estado. Pero antes de entrar en lo que es el ámbito local, en cuanto a los riesgos y las amenazas para la República Dominicana, ¿qué tal si vemos lo que es el contexto internacional? Porque lo que sucede en el mundo tiene una repercusión en la región, pero sobre todo en lo que es la República Dominicana. ¿Por qué decimos esto? En base a una teoría de lo que se llama la interdependencia compleja, una teoría emanada por dos grandes estudiosos e internacionalistas como Robert Kiyomiz y este gran profesor de la Universidad de Harvard, Joseph Knight, que han dado a entender, como es una realidad, de que ningún Estado puede sobrevivir solo. Ningún Estado puede estar pululando en lo que es el ámbito regional, global, de una manera solitaria. Y por eso nos preguntamos en muchas ocasiones, ¿por qué algunos países son pobres y otros son ricos? Esa dinámica relacional que se da en el sistema familiar es similar a esa dinámica que también se da en lo que es el sistema de naciones, en lo que es el sistema de Estado, en esa comunidad de Estado que está representada por lo que es la Organización de las Naciones Unidas, una entidad en la actualidad, podríamos decir que está siendo cuestionada porque no ha jugado un rol debidamente protagónico como se esperaba después del debacle de lo que fue la Sociedad de Naciones. ¿Se proyectará la ONU como una futura sociedad de naciones o está dando sus primeros pasos para consagrarse como tal? Y un ejemplo de ello podemos verlo en lo que es en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, precisamente en esa franja comprendida, esa frontera entre el Líbano e Israel, la frontera sur del Líbano y lo que es la frontera norte de Israel, donde existe una misión de la ONU llamada UNIFIL. UNIFIL, que es una entidad que surgió a partir del 2006, después de la incursión de Israel en el Líbano, y que tuvo que retroceder prácticamente en virtud de que la fuerza paramilitar Hezbollah hubiese adquirido gran poder militar y posteriormente político, e hizo retroceder a las fuerzas israelíes hasta su frontera. Como resultado de esto se creó una misión de paz que estaba comprendida entre la llamada Línea Azul y el río Litani, con el objeto de evitar conflicto entre Israel y Hezbollah.
Pero ¿qué ha sucedido? Que en esa zona, Hezbollah se ha apropiado de esa zona durante más de 20 años y ha establecido allí un sistema de defensa, un sistema de hostigamiento a su vez hacia lo que es la frontera norte de Israel, una zona totalmente tuneleada, una zona con una capacidad de armamento para abatir algunos objetivos de lo que es Israel, donde podríamos decir que sus aspectos críticos y fundamentales, donde sus centros de gravedad de Israel corren un gran riesgo, donde sus vulnerabilidades críticas se dan a conocer desde esa cercanía fronteriza, pero sobre todo donde sus capacidades críticas están siendo cuestionadas, ya que sus requerimientos críticos establecen que esa zona de distensión que está siendo, debe ser defendida por la UNIFIL, no está surtiendo efecto. Estas son las razones por las que vemos en los actuales momentos la invasión o la incursión de lo que es el ejército de Israel en su frontera norte, en camino hacia lo que es el Líbano. Pero, ¿querrá Israel en verdad invadir el Líbano, todo el Líbano? No lo creemos. Desde nuestra óptica, simplemente lo que busca es crear esa zona de amortiguamiento hasta el río Litani, con el objeto de evitar que la cohetería de Hezbollah pues tenga un efecto más devastador para lo que es el sistema de mando y control de la región norte de Israel. Pero no solo eso, evitar que esa cohetería de alcance de unos 40 kilómetros, porque un cohete estándar alcanza unos 40 kilómetros, pero ya un misil puede alcanzar, de acuerdo a sus condiciones, de 200, 300 kilómetros. Pero lo que más daño está haciendo a Israel en esa región, en esa zona sur de lo que es el Líbano, son los cohetes de corto alcance, los cohetes estándares, que son baratos en primer lugar y que infringen bastante daño a las diferentes ciudades del norte. Entonces es una de las razones fundamentales por las cuales Israel está auspiciando precisamente esa incursión en la parte sur de lo que es el Líbano. Pero sobre todo, ya hemos podido observar algunas estrategias para diezmar lo que es la capacidad militar de lo que es Hezbollah, como lo es el bombardeo a sus diferentes zonas exclusivas, como son los barrios de Dahé, que es una comunidad, es una población totalmente chií, donde se encontraban concentrados una gran cantidad de misiles por parte de Hezbollah, y donde esa comunidad de Hezbollah convivía con sus altos mandos y sus mandos medios, los cuales han sido descabezados. Debemos recordar que entre ellos la primera fue la de Fouad Shaker el 28 de julio de este año, que posteriormente el 30 de julio encontramos la figura también que fue diezmada en Irán de Ismail Haniyeh, y así sucesivamente. Posteriormente vimos la figura de Jair Baliri en Cisjordania, que se encontraba entrenando grupos de Fatah, después de una alianza que hizo China entre Fatah y Hamas. Pero también vemos la figura como cayó de Yasser Nasrallah y de otros grandes líderes que de una manera podríamos decir atípica fueron cayendo a través
de una serie de procesos de eliminación selectiva por parte de Israel. Ahora, el gran dilema en la actualidad que podemos visualizar en lo que es el Oriente Medio, ¿qué pasará en el Oriente Medio? ¿Dará Israel una respuesta contundente al recién ataque que hiciera Irán con casi 200 misiles, entre ellos hipersónicos? ¿Cuál será la respuesta después de haber recibido también en el mes de abril del presente año una andanada de misiles y no haber hecho nada en el mes de abril? ¿Podrá suceder lo mismo en el mes de octubre, que no haga nada? No lo creemos. Eso está, la primera que está consciente de eso es Irán, de que va a haber una respuesta. Ahora, ¿cuál será la magnitud de la respuesta? Eso es lo grande, no se sabe. De hecho, ya Irán ha movido algunas embarcaciones, buques de transporte de petróleo de sus puertos. Está tomando las medidas de traslado de sus misiles de ciertas zonas a otras. Le está dando Israel seguimiento a estos movimientos para incluirlo dentro de sus objetivos. Ahora, ¿cuáles podrían ser los posibles objetivos de Israel ante una retaliación como tal? La isla de Hans, donde Irán procesa el 90% del petróleo que exporta. Su programa nuclear. Son dos aspectos fundamentales que, si lo analizamos, atacar el programa nuclear podría tener una repercusión regional. Sobre todo podría afectar a la población. Pero es uno de los grandes dilemas que envuelve esa dinámica relacional Irán-Israel, que si Israel permite que Irán se haga con la bomba atómica, puede la región caer en un vacío de poder. Y si Irán todavía no tiene ese poder atómico y es capaz de atacar a Israel, que tras batidores se sabe que tiene poder nuclear y es una forma desafiante de atacar una potencia media nuclear con misiles, ¿a espera de qué? De que no te ataquen porque tú estás amenazando con una retaliación más grande. Debemos estar conscientes que el Estado de Israel, y con ello con Netanyahu a la cabeza, no es controlable por nadie. No es controlable por el hecho de que tienen una capacidad de diversificar sus diferentes estilos de ataque y en el 90% de los casos no avisan a nadie cuando van a atacar. Pero no obstante, al analizar el por qué Irán no ha dado una respuesta todavía, es porque debemos intuir que la respuesta que va a dar va a ser una respuesta fuerte, sólida. En cuanto a los, podríamos decir, los commodities, atacar las fuentes petroleras, esto podría traer una consecuencia. Ya Irán ha advertido que si atacan sus fuentes petroleras, va a atacar a Arabia Saudí, a los países del Golfo. Una cosa no guarda relación con la otra, pero es una medida de disuasión, pero también puede cerrar lo que es el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% de lo que es el petróleo mundial. Pero podríamos decir también que Israel pueda atacar lo que es el arsenal misilístico de Irán y los cuarteles de la Guardia Revolucionaria por igual, que serían dos objetivos
ya prácticamente secundario. Ahora, esta situación que está ahora manejando lo que es una crisis regional bajo un esquema de incertidumbre, al no saber cuál será esa respuesta de Irán, podría conducir hacia un sesgo político donde los politólogos, donde los analistas de la ciencia geopolítica, por más que digan, no pueden especificar cuándo y cómo será. Ahora, después de la conversación del primer ministro de Israel con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, podríamos decir, pero no asegurar, de que se está posponiendo ese ataque a la espera de que pasen las elecciones de los Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. Está muy próximo, porque un ataque desmedido de Israel a Irán, que le conviene a la mayoría de los países árabes y a los propios Estados Unidos, que no le conviene que Irán se arce con una bomba nuclear, podría afectar o lesionar lo que es el proceso electoral en los Estados Unidos del próximo 5 de noviembre y tirar por el suelo lo que es la oportunidad del Partido Demócrata mantenerse en el poder. Bueno, en ese sentido nosotros podríamos predecir, pero no asegurar y mucho menos garantizar de que el ataque no se pueda dar en cualquier momento. Ahora, ¿está Irán en capacidad de recibir un ataque por parte de Israel? Sus fuerzas de defensa aérea no son las mejores. Dispone apenas de S-300 y S-400 que ya hemos visto que en la guerra Rusia-Ucrania han sido detenidos. No han tenido esa capacidad en base a ese conflicto de Rusia-Ucrania de poder eliminar los proyectiles, los misiles, Attachment, los Shadow que ha utilizado Ucrania en ese conflicto Rusia-Ucrania. Pero podríamos decir, y su fuerza aérea, Irán no tiene una fuerza aérea capacitada para cubrir su espacio aéreo, para proteger su espacio aéreo, pero sobre todo para librarse de la capacidad de la fuerza aérea israelí. ¿Tiene Irán la capacidad a nivel político para mantener una cohesión nacional después de un bombardeo israelí? Hay que ver, porque una economía tan lastrada, una economía dedicada al ámbito de la guerra como lo es la de Irán, donde no se ha preocupado por lo que es la parte social, podría lastrar lo que es el régimen de los ayatolá. ¿Estará buscando esto Israel como un objetivo por debajo de la mesa, como un fin último? Es probable, porque lo que se quiere a su vez es realizar un cambio dentro del esquema del sistema político iraní, donde ya vemos el hijo del Shah que está haciendo pronunciamiento y se está dirigiendo a la población. ¿Guardará esto una relación con lo que es el conflicto en el Medio Oriente y sobre todo Irán-Israel? Es probable también. Es una de las barajas que está sobre la mesa, es una de las cartas, propiciar un cambio a nivel del sistema político en Irán. Y podríamos, analizando el esquema de lo que está sucediendo a lo interno de Irán, visualizar cómo actuarán los grupos
kurdos ante una situación como esta. Los grupos que están concentrados, por ejemplo, ahí en esta provincia de Pakistán, en Baluchistán, los baluchistaníes de Irán, ¿cómo actuarán algunas etnias que no son chiitas dentro de Irán ante una catástrofe bélica que pueda tener consecuencias sociales y políticas porque la economía está en el suelo? Bueno, hay que ver si esto le conviene a lo que es el gobierno de los ayatolás, y por lo cual han manifestado que no quieren una guerra directa con Israel. No quieren una guerra, pero bombardean a Israel. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Tener un control bajo la disuasión de que si me atacan se va a deprimir el mercado de los commodities, de que si me atacan va a haber una convulsión a nivel de todo el Medio Oriente. Hay que ver todos esos esquemas, pero debemos recordar que ahora mismo el ámbito de lo que es la polemología de las guerras y los conflictos, no solo en el Medio Oriente, sino en todo el mundo, estamos viendo nuevas discursiones dentro de lo que es el esquema bélico, porque estamos viendo nuevos sistemas de guerra, como es el asunto de los Viper, de los Buscas, una forma de guerra pasiva, pero que a la vez ha tenido un efecto devastador en lo que es el esquema organizativo y estructural de las fuerzas beligerantes. Pero estamos viendo también un sistema de violencia difusa. ¿Y a qué nos referimos? En la Unión Europea se están dando esquemas de violencia difusa, lo estamos viendo en Suecia, donde grupos pro-palestinos, grupos pro-Irán, pues están haciendo actos de violencia ejercidos sobre el Estado con el objeto de mermar lo que se llama la capacidad del Estado mismo y del gobierno sobre las políticas públicas. Pero lo vemos en Alemania por igual. En toda la Unión Europea estamos viendo una forma de violencia difusa que está siendo, podríamos decir, dirigida por Irán. Pero también estamos viendo una guerra en red. Esa guerra en red que a través de los grupos prosis de Irán y las milicias pro-iraní destacada en Irak, en Siria, destacada, podríamos decir también allá en Saná, la capital de Yemen, donde están los hutíes, pero también en el Líbano y ahí en la Franja de Gaza y en el mismo Cisjordania. Esa guerra de red a través de los grupos prosis de Irán que están generando lo que se llama una violencia difusa, pero a su vez están generando lo que se llama una guerra híbrida. Una guerra híbrida donde las desinformaciones juegan un rol estelar y generan lo que se llama una zona gris, una zona de confusión, para generar una distensión en lo que se llama el ámbito de los conflictos y la guerra. Por ello debemos tener bien claro que dentro de las guerras y los conflictos debemos designar y clasificar las diferentes fuerzas beligerantes, como son los diferentes estados que participan o fuerzas que se involucran. Y por ello escuchamos que Rusia está luchando contra la OTAN, que Rusia está luchando contra Estados Unidos. No, Rusia está luchando contra Ucrania, porque dentro de una guerra existen los llamados actores primarios. Y esos actores primarios son los estados beligerantes. No es lo que está sucediendo en Ucrania,
no es una lucha armada interna, no, es una guerra, no es una operación militar especial, es una guerra, un conflicto armado internacional, como su nombre bien lo dice y lo especifica. Ahora, esos actores primarios que reciben apoyo de otros estados, a esos estados se les llama actores secundarios. Los países de la Unión Europea, los Estados Unidos, Reino Unido, que apoyan a Ucrania, son actores terciarios, son actores secundarios, como apoya a Corea del Norte, como apoya a China, como apoya a Irán y otros estados más del África, a Rusia, son actores también secundarios. O podríamos decir que Ucrania está luchando contra China, está luchando contra Corea del Norte, donde se habla que hay norcoreanos en Ucrania, está luchando contra Irán. Bueno, si Rusia está luchando contra la OTAN, contra Estados Unidos, entonces Ucrania está luchando contra Irán, contra China, contra Corea del Norte y algunos actores del África que tienen ciertas concesiones particulares con la Federación Rusa. Pero también hablamos de actores terciarios, que son aquellas entidades que tratan de mediar, como lo es la ONU y otros países que no son beligerantes, que no dan apoyo a la guerra, pero que buscan la forma de mediación, donde algunos se mezclan como un camaleón, como lo es el caso de China, que es un actor secundario y a la vez también quiere ejercer la práctica de un actor terciario como mediador, cuando está suministrando apoyo a Rusia, su aliado estratégico número 1. Por ello nosotros en el ámbito de lo que son las guerras y los conflictos podríamos decir y establecer los riesgos y las amenazas, cómo pueden afectar a lo que es la seguridad nacional de los estados. Son elementos que hay que prever, que hay que establecer con el interés de saber hacia dónde se puede conducir un estado dentro del contexto de lo que es su seguridad nacional, donde debe identificar cuáles son los bienes a proteger que pueden ser afectados por esos riesgos y esa amenaza. Y es donde entra lo que se llama la seguridad. La seguridad que no es prácticamente una ausencia de amenaza, es un fin al que aspiran no los estados, sino los ciudadanos, porque cuando hablamos de seguridad nos podemos preguntar, ¿pero la seguridad para quién? ¿Para el Estado? ¿Para las ciudades? ¿Para los ciudadanos? ¿Para quién es la seguridad y a quién va dirigida? Y esa es la misión, esa es la responsabilidad de las políticas públicas de seguridad que deben arbolar un Estado con el objeto de elaborar principios que tengan un sentido de cohesión hacia lo que es la unidad de acción, pero sobre todo a la prevención, la eficiencia y la sostenibilidad del empleo de los recursos para garantizar lo que Alain Juppé denominó una efectiva justicia social. Y esa justicia social, cuando se ve empañada por una serie de conceptualizaciones, pero sobre todo acciones que están llamadas a diezmar lo que es la calidad de vida de los ciudadanos, genera convulsiones sociales. Y esas convulsiones sociales representan una amenaza que se puede visualizar en un principio como un riesgo para lo que es la funcionalidad del aparato Estado, pero sobre todo para la supervivencia
de lo que son sus ciudadanos y la estabilidad, podríamos establecer también de la buena convivencia, de la paz, que está consagrado debidamente en los primeros articulados de lo que es la Constitución de la República, ya en el caso de la República Dominicana, donde el elemento político y los politólogos todavía no han podido establecer cómo solucionar ese problema, donde los economistas no han podido establecer todavía cómo resolver el problema de lo que es la justicia social a través de un buen manejo de la economía, donde la geografía todavía no ha podido disuadir lo que es la voluntad política para determinar cómo emplear esos recursos para que una economía florezca en beneficio de lo que es un capital social. Entonces nos preguntamos, esta incapacidad que podría tener el Estado para determinar hacia dónde dirigir sus verdaderas intenciones al pretender realizar transformaciones a través de lo que podríamos decir la transformación del Estado mediante la implementación de nuevas disposiciones legales, de nuevas transformaciones constitucionales, ¿para beneficio de quién? ¿Para qué? Y en ello caemos en lo que es la República Dominicana, sobre cómo esos riesgos, interpretando por riesgo como la contingencia o probabilidad de que una amenaza se constituya en un daño para el Estado, pero no solo para el Estado, sino también para lo que es el pueblo. Y que esa amenaza es todo aquello que puede representar un peligro a lo que es la seguridad nacional del Estado. Entonces, nosotros nos preguntamos, en los momentos actuales, ante un certamen de transformaciones y modificaciones dentro del ámbito impositivo y legislativo, donde hay una serie de proyectos que están siendo promovidos por el propio Estado desde el Congreso con el objeto de recabar recursos para propiciar ¿qué? El bienestar del Estado o del ciudadano. ¿Podría representar esto un riesgo o una amenaza para lo que es la seguridad de la nación? No me estoy refiriendo a la nacional, a la seguridad de la nación, porque hay que ver los efectos. Ese boomerang, ¿cómo pueda devenir esa política pública, esa implementación de medidas para que lo que se pretenda lograr represente un daño social, un perjuicio social, para lastrar lo que es la convivencia? ¿Podría esto desencadenar en un conflicto interno en el día de mañana? Vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar las evaluaciones de nuestros politólogos, de nuestros economistas, pero sobre todo de nuestros congresistas, bajo la dirección de nuestro Poder Ejecutivo, que de una manera, podríamos decir, sabia, debe conducir las realidades y las verdades hacia las cuales se deben encaminar lo que son las verdaderas políticas públicas, plasmadas con un viso de legitimidad, pero sobre todo que no vulneren los derechos de los ciudadanos, que no diezmen su capacidad adquisitiva y que no generen una inflación mayor y que la cura no sea mayor que la enfermedad. De esta manera, después de esta introducción, vamos a dar
las palabras de bienvenida a nuestros invitados de lujo que hoy se dignan en estar presentes en esta bella y hermosa mañana de este programa Los Sabios en la Z, preparado como un hilo conductor para que nuestro querido público pues sepa discernir y llegar a sus conclusiones sobre lo que podría representar un riesgo y una amenaza para la República Dominicana en el día de mañana. Vamos a dar inicio con ese gran internacionalista, magíster en seguridad y defensa, Alfredo de la Cruz. Buenos días, Alfredo de la Cruz. Buenos días, Cordero, y buenos días a ese público que nos sigue cada domingo por acá, a esta Universidad de Conocimientos que es Los Sabios de la Z. Escuchándote haciendo ese recorrido por lo que ocurre en el mundo, específicamente en el Medio Oriente, no puede uno obviar de pensar en los impactos que de una manera u otra tiene en un espacio tan lejano como acá el Caribe. Y es que aunque a simple vista un profano de esta ciencia que es la geopolítica no lo ve, pero sí todo lo que pasa en el mundo nos afecta de una forma u otra, sobre todo hoy que vivimos en una isla, en una aldea global. Y entonces cuando hablamos de geopolítica llegan un sinnúmero de ideas preconcebidas a la mente, llegan las teorías conspiranoicas y todo eso. Pero cuando nosotros hablamos de geopolítica lo hacemos en su sentido disciplinario, como campo de estudio, y cuyas bases epistemológicas más importantes se encuentra en la geopolítica desarrollada por aquel famoso general y profesor alemán, amigo suyo, Karl Haushofer. Algunos dicen que es el padre de la geopolítica. Y sus grupos de colaboradores, que se diferencia bastante de la geopolítica nacionalista, que es una derivación doctrinal de aquella que fue la que puso en práctica el régimen social nacionalista de la Alemania nazi. Y a mí me gusta ver esto básicamente, Cordero y ustedes público que nos escuchan, en 3 etapas, donde la primera podíamos verla con precisamente los escritos de aquel politólogo sueco, Rudolf Kellen, cuando publicó su obra en 1916. El padre del concepto de geopolítica en 1916. Así es, con su famosa obra, Staten som livsform, que es algo así como, traducido al español, el Estado como forma de vida. Esto hablaba bastante cuando estábamos en el aula. Claro. Bueno, y como dije, Kellen era sueco, politólogo, hizo un aporte significativo a la geopolítica al definir su concepto, básicamente. No una definición propiamente dicha, porque al día de hoy no hay una definición clara. Es tan amplio el concepto y se aplica tiene tantos matices que no hay una definición clara. Pero luego, en esa primera etapa podíamos incluir también, como dije anteriormente, al general y profesor alemán Karl Haushofer, que es quien viene y desarrolla el contenido epistemológico de la geopolítica, a partir de su llegada a la Universidad de Múnich y la conformación de un grupo de colaboradores. Él define el concepto y ya más tarde el régimen nazi
hace una redefinición del concepto y una nueva categorización, que de ahí se desprende esa geopolítica nacionalista, que es la que causa esa mala fama que tiene la geopolítica, pero es por la implementación que hace el régimen nazi, la redefinición y la justificación de muchas de su expansión territorial, de la expansión territorial, y de muchos de los crímenes se justifican en esa geopolítica nacionalista que no tiene que ver nada con aquel concepto que crea Rudolf Helen como ámbito de estudio. Y podríamos también ver una segunda etapa, que es la eclosión de las escuelas geopolíticas en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y durante este conflicto, que es precisamente donde el régimen nacionalsocialista de Alemania, el régimen nazi, de la Alemania nazi, hace un uso de medida de ella, porque justifica la expansión, y muchas de los ataques a las minorías encuentran una justificación en esa geopolítica ultranacionalista, que es una derivación de la política, una adaptación que ellos hacen, y es la que realmente siempre el mundo recuerda. Y por eso la geopolítica pasada la Segunda Guerra Mundial fue prácticamente vetada de los centros de pensamientos, a nivel público, porque a nivel privado, a nivel interno, las grandes potencias seguían trabajando día a día con esto e interpretando los fenómenos en función de la geopolítica. Y una tercera etapa que podríamos decir de la geopolítica son los aportes conceptuales de otros pioneros en el estudio de la geopolítica. Y siendo así, vemos entonces, luego de hacer esa especie de paneo, cómo llegamos a la isla del Caribe, la isla de Santo Domingo, la isla La Española, donde compartida por dos estados, la República de Haití y la República Dominicana, donde, a decir de muchos, siempre hemos vivido de espalda a una geopolítica, de espalda a una estrategia que permita guiar el proceso político de la nación dominicana. Pero eso vamos a estarlo viendo en el desarrollo de este programa, cómo se desarrolla esto, las falencias y el impacto o no de los hechos internacionales en República Dominicana, y qué habría que hacer para crear una geopolítica en la República Dominicana. Gracias, Alfredo, por esas palabras de introducción a este tema que hoy estamos estableciendo como una inquietud, no de este programa de los sabios en la Z, sino bajo el esquema que estamos viviendo ahora mismo, de incertidumbre y de paneleo a través de los medios de comunicación, donde ciertos temas se están cuestionando sobre las famosas reformas, y por eso el tema que hemos establecido: los riesgos y las amenazas para la República Dominicana dentro del contexto geopolítico. ¿Podrían representar estas reformas un riesgo o una amenaza para lo que es el esquema geopolítico de la República Dominicana?